Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 25 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al Hilal de André Carrillo le ganó como local por 4-2 al Al Ahly. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 84 minutos, cumpliendo una buena actuación. Nuevamente jugó en la primera línea de volantes, de todas maneras, aportó en el ataque con las habilitaciones a los delanteros, recuperando en el medio, iniciando las jugadas ofensivas en un partido relativamente parejo para lo que normalmente juega el Al Hilal. De todas maneras, salieron con todo y en los primeros 45 minutos lo definieron con el triplete de Odion Ighalo. El cuarto gol fue de Moussa Marega en el inicio del complemento. Con este resultado, el equipo de la Culebra alarga su racha de victorias a 7 partidos, aunque aún se mantienen en el segundo lugar con 49 unidades, lejos del Al Ittihad, pero aún deben disputar 2 partidos pendientes. En su siguiente encuentro, recibirán al Al-Shabaab por las semifinales de la Kings Cup el 3 de abril, por lo que Carrillo estará arribando en las próximas horas a nuestro país para ponerse a las órdenes del comando técnico de Ricardo Gareca y disputar las eliminatorias sudamericanas con la selección peruana. Por la jornada 31 de la Eredivisie de Países Bajos, el Emmen de Miguel Araujo ganó en su visita al Venlo. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, como siempre, estando sólido en defensa, interceptando balones, cortando los ataques rivales, incluso estuvo tratando de abrir el juego en ofensiva, aunque sus compañeros no supieron aprovechar las que tuvieron para abrir el marcador hasta los 92 minutos, en que un error en la defensa contraria fue aprovechado por Azzedine Toufiki para anotar el de la victoria, alargando así la racha invicta de su equipo a 4 partidos seguidos con triunfos. Con este resultado, el equipo neerlandés sigue como puntero sólido con 67 unidades y la próxima fecha recibirán al Telstar el 27 de marzo, por lo que Araujo es otro de los seleccionados nacionales que estará arribando a nuestro país en las próximas horas para defender a la selección peruana en esta fecha doble de eliminatorias sudamericanas. Y esta historia sí es de Ripley. Se pudo conocer que el futbolista de la Universidad César Vallejo, Patricio Arce, fue detenido por ser presunto integrante de la banda criminal Los Baturris de Perla Baja en el Callao y además por tentativa de homicidio contra el agente policial Piero Javier Robles Gervasi, de 22 años, en una operación realizada a las 5 de la tarde del viernes 18 de marzo en el Hotel El Paraíso de Trujillo. La Policía Nacional capturó al futbolista del Vallejo, quien se hallaba concentrado con sus compañeros de equipo, previo al duelo ante el Alianza Atlético de Sullana. De acuerdo a la información policial, el detenido formaría parte de la banda criminal conocido como los Baturris de la Perla Baja, dedicados a cobrar cupos en las obras de construcción y saneamiento en el Callao. Además, según las pesquisas realizadas, el Pato Arce sería el autor intelectual de la tentativa de homicidio contra Piero Robles, agente policial, quien se encontraba realizando su patrullaje preventivo el 24 de marzo del 2021, cuando 2 sicarios de la organización criminal dispararon contra el efectivo, quien salvó milagrosamente de morir. Recordemos que el año pasado, el futbolista sufrió 2 atentados en contra de su vida cuando militaba en el Carlos Manucci. En el primero de ellos, el futbolista resultó herido de bala. Desde ese momento, se sospecha que Patricio Arce tendría vínculos con la banda criminal. Esta nota, que es más policial que de fútbol, es un claro ejemplo que no se puede vivir pensando que solo importa lo que pasa en la cancha. Siempre las acciones de los protagonistas, dentro y fuera de ella, afectan más o menos el deporte, y es otro ejemplo de que abrirle las puertas a nuestra liga a quien sea, con tal que meta los goles, es lo peor que se puede hacer, porque nunca el fin puede justificar los medios. Y siguiendo con la selección, el defensa nacional Miguel Araujo, que viene en franco crecimiento con el Emmen, con quien es puntero en la segunda división de Países Bajos, y además llega dulce con el gol, ya que anotó en su último partido, habló de lo que será el encuentro clave frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.
Las sensaciones son duras, duras. Creo que la mentalidad que nosotros tenemos van a ser dos finales como las hemos tenido en todos los partidos de eliminatorias. Creo que la mentalidad que nosotros tenemos, y creo que como ustedes, es ir directo, pero eso embarga el trabajo que tenemos que realizar en Montevideo. Así que primero hay que jugar el partido en Montevideo. Sé que con el esfuerzo de todos mis compañeros y los que les toca estar, vamos a sacar un buen resultado. Pero primero hay que mentalizarse, hay que trabajarlo paso a paso, hay que ir bien enfocaditos para poder lograrlo. Creo que ya hemos hecho historia en otros países que no hemos ganado y lo hicimos, y así que esperemos esta no sea la excepción. Pero creo que como te digo, el esfuerzo, el compromiso que tienen los 11 y los que entran, vamos a sacar un resultado favorable. Por lo pronto, la selección peruana de fútbol terminó con su 6º día de entrenamientos en la Videna con la presencia de Cristian Cueva, que llegó ayer en la noche, aunque Aladino solo hizo trabajos de gimnasio luego de su larguísimo viaje desde Arabia Saudita. Con Cueviña ya son 14 los futbolistas convocados por el Tigre Ricardo Gareca, que se encuentran entrenando pensando en la decisiva última fecha doble de eliminatorias, y se espera que el día de hoy, en horas de la noche, lleguen André Carrillo desde Arabia Saudita, Pedro Galese junto con Alexander Callens desde Estados Unidos y Miguel Trauco desde Francia, que dicho sea de paso, es el único seleccionado nacional que no ha tenido minutos oficiales con el equipo principal, y eso preocupa porque para Ricardo Gareca, él es el titular en esa banda izquierda. En fin, esperemos que juegue quien juegue, lo haga de la mejor manera cuando visitemos a Uruguay y recibamos a Paraguay el 24 y 29 de marzo respectivamente. Por la jornada 31 de la Serie B de Italia, el Benevento de Gianluca Lapadula perdió por 2-0 en su visita al Frosinone. El delantero nacional, como se los avisamos ayer, estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 61 minutos cumpliendo una regular actuación. Solo la tocó en 11 ocasiones, nunca remató al arco rival, pocas veces le ganó en el 1 contra 1 a su marcador, no pudieron habilitarlo a las espaldas de los defensores, hasta se vio lento, pero se entiende porque venía una para por lesión, y en este partido todos los peruanos conteníamos el aliento para que no recaiga. Lo bueno es que se le vio sin molestias y vendrá con algo de fútbol a la selección peruana. Lo malo es que preocupa el nivel que trae, porque en este año no ha vuelto a reeditar las buenas actuaciones que tuvo en el 2021. Esperemos que reviente todo ese chocolate peruano cuando se junte con Cueviña y todo el plantel de la bicolor. Este encuentro se definió con los tantos de Mateo Ricci de penal y el autogol de Alessandro Bogliaco. Con este resultado, el equipo de la Bruja sigue en el 6º lugar con 51 unidades a 5 del ascenso directo a la Serie A, pero con un partido menos frente al Cosenza. La próxima fecha recibirán al Pisa el 2 de abril, por lo que el Bambino ya está tomando el avión para llegar a Lima y poner nervioso a muchos, efecto Lapadula que le llaman, aunque lo que nos incumbe es que llegue al 100% para comandar el ataque de la blanquirroja en esta decisiva jornada de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!